Bueno, bueno, este caso básicamente es un paciente que tuvimos en el área B, que si bien es un caso cortito, lo que nos pareció interesante es que es esto, el paciente tuvo un deterioro agudo del sensorio sin una causa clara en relación a un cuadro clínico de ingreso que no impresionaba que hubiese tenido la evolución que tuvo posteriormente. Como digo, es un paciente que estaba en el área B. Como cuadro clínico es un paciente masculino de 68 años de edad que como antecedente importante, funcional, NAVD de 6 en 6, hipertenso, con SAOS, con indicación de CPAP que no utilizaba, tabaquista y enolista activo, digamos, por lo menos por lo que refería al paciente, consumía de 2 a 3 latas de cerveza por día, más vino una o media botella día por medio. Después, sin ningún otro antecedente de relevancia. Esta es la medicación habitual que usaba él, un antihipertensivo, hidroclorotiazida y rosuvastatina, sin ninguna alergia referida. Como cuadro clínico, cronológicamente inicia todo el 29 de agosto con un cuadro bastante difuso de rinorrea, tos productiva, disnea, clase funcional 1-2. Es lo que decía es que cuando hacía alguna actividad en la casa, por ejemplo, subir escaleras o salir a comprar, ahí empezaba con falta de aire. Y lo que refería al paciente, pero que nunca se pudo objetivar, es edema facial generalizado y una masa cervical anterior que se podía llegar a palpar, no dolorosa y móvil, por lo que comentaba él. En ese momento, también cuando lo ven por guardia en el área C, eso no se puede objetivar, sí el resto de síntomas y la disnea claramente, le hacen una tomografía, en la tomografía no está acá, pero tenía algunos infiltrados bilaterales difusos, así que lo interpretan como una posible neumonía. Le dan tratamiento con Optamox, con aires y lo mandan a la casa. En el medio el paciente siguió sintomático y el paciente por lo menos empieza a jerarquizar otros síntomas. Empieza a comentar, por ejemplo, que hace 1 o 2 meses tenía insomnio nocturno, pero insomnio donde, según él, no dormía nada a la noche. Y la esposa comienza a referir situaciones como de alucinaciones visuales y de violencia nocturna que estaba presentando el paciente, cosa que él lo negaba, pero sí referidos por la esposa. Todo eso motivó que haga policonsultas por ambulatorio, varias con el neurólogo, en donde él jerarquizaba más que nada el insomnio, le dan melatonina y no mucho más, y muchas consultas con su médica de cabecera. Que cuando el paciente vuelve a referir esto de la masa palpable en cuello, le pide una tomografía de macizo y cuello. Que esa tomografía se la hace recién el 15 de septiembre. O sea, todo este cuadro fue persistente por lo menos estas últimas 2 semanas, desde el 29 hasta el 15. Cuando se hace la tomografía, obviamente por ambulatorio, esta es la imagen. Acá, esperen que la pongo más lenta. Esta es la imagen de cuello y de macizo. Que básicamente, acá es sin contraste, se lo habían pedido. Básicamente vuelven a citar al paciente por un hallazgo crítico en donde le dicen que vuelva a consultar por guardia porque en el informe informan adenopatías bilaterales, tanto prevasculares, paratraqueales y de la cadena yugurocarotidia, algunas con aspecto necrotizante, acá hay varias más que nada de este lado, y aparte de eso, una especie de colección retrofaringea que iba desde el espacio, desde C1 a C4, digamos, pero en esa zona informaba una especie de colección retrofaringea, que acá no se ve muy bien, bueno, no tiene contraste claramente, pero un poco abombado y como colapsado en la zona de la orofaringe, se puede observar. Sí. Eso. Claro, el señor se había hecho el diagnóstico en la primera consulta y En la primera tomografía que le piden es solamente de tórax. Él refería a eso, pero él lo que refería a una masa palpable en cuello, que esto no debería habérselo podido palpar él. más el cuerpo, digamos, corporal, entonces un tórax también había sufrido un... Disnea y tos, claro. Entonces le hacen esa tomografía, acá lo vuelven a llamar para que venga por el hallazgo crítico de las adenopatías de la colección en principio retrofaringea. Acá cuando lo evaluamos nosotros en el área B, lo único que tenía, lo que seguía persistiendo era la disnea, clase funcional 1 o 2. Él seguía diciendo lo de la masa palpable, lo de edema facial, que no era objetivable. Y acá es cuando suma la esposa el relato de la violencia nocturna y que hace 1 o 2 meses que no dormía nada por la noche. Pero más allá de eso, sin fiebre, sin... Como que se despertaba exaltado por la noche, como confuso, más como violento, pero más como irritado. Claro. Como irritable cuando no dormía nada.
Ah, él, no es que lo soñaba, él. Sí, sí, Estados Unidos, cosas siempre a la noche tenían, sí, se trataba y a caer. Y acá, eso, sin fiebre, sin equivalentes, en la inspección en la orofaringe por lo menos no se apreciaba nada llamativo. En ese momento, ahí pedimos la valoración de otorrino, que otorrino, bueno, este es el informe de la tomografía del hallazgo crítico, es esto de C1 a C4, lo que pareció una colección retrofaringea y las adenopatías en estas ubicaciones con algunas de aspecto con cambios necróticos. Acá lo valora otorrino, le hacen una rinofibro, como para evaluar esa zona a nivel de la faringe, que este es el video. Esto que está acá arriba es posterior y acá abajo es anterior, que lo único que se puede ver es justamente eso. Ah, bueno, espera, acá. Esta especie como de abombamiento de la mucosa, como pareciera como tironeado por detrás, digamos, con la mucosa sin o sea, sin ningún cambio visible, pero con este abombamiento leve en la cara posterior. Bueno, la verdad el video dura 2 minutos, no hay mucho más. Ese es el abombamiento que refería que tenían los otorrinos. No, después llega hasta la glotis incluso y no se le visualiza nada. No hay ningún... Sí, por más rápido. Posible no función, pero digo que cuando practicas la pelea, proporciona ahora lo vamos a mostrar que vamos a ver. Ahí, intervirotis, hacia abajo, ¿no? Hacia arriba, la vía aérea, se ve como se viene hacia adelante, se está todo colapsado, digamos, por el tejido este que viene en la faringe, la red faringe. La Glotis. de la vía aérea no es buena, no está colapsada, pero no es. Ya, no, mínimo la... Más perfecto. Bueno, yo creo que la podemos hacer como Ahora se ven las cuerdas. está como dematizada, la pintura también. Ahí se ve un abombamiento, digamos, de la pared posterior de la Pero bueno, en ese momento ahí lo que habían pedido la gente de Otorrino es complejizar con otra imagen más, con una resonancia para caracterizar la imagen y reevaluarlo posteriormente a toma de biopsia. Pero el día 17, que es el primer día que estaba acá en la guardia, por la noche el paciente bueno, tenía estas indicaciones, que era el parche de nicotina, amoxiclavulánico, dexametasona 8 cada 12, recibía Zolpidem en la noche, clonazepam 0,25 también en la noche, e intercurre a la 1 de la mañana con episodio súbito de estupor, mal manejo de secreciones, algo de mala mecánica, de saturación a gran viento, 82%, así que se interpretó como un deterioro agudo del sensorio con desprotección de la vía aérea que motivó la intubación del paciente. Como estudios complementarios hay en el momento, el laboratorio con glucemia de 113, leucocitosis de 13.000, que comparado con el laboratorio de ingreso, eran los mismos blancos que ya tenía, 13.000 a predominio de neutrófilos, un ionograma por 6 con lo único, una hipomagnesemia 1,6, no mucho más, láctico de 0,8 y un ácido base, que lo llamativo era un 56 de PCO2, pero que comparado con el de ingreso, ya tenía 60 de PCO2 el paciente. Hemocultivos negativos, después posteriormente un aspirado traqueal también negativo, una PL con un sí, multiplex negativo, con cultivos que posteriormente cerraron negativos, pero un líquido igualmente que era inocente. En el momento cuando el paciente ya estaba estabilizado, se le hizo una tomografía de cerebro que, más allá de algunos cambios vasculares crónicos, no tenía nada más. Y después ya en terapia se le pudo hacer la resonancia se complementó una resonancia de cerebro y la de cuello. Lo llamativo es que en la resonancia de cerebro se le encontró una lesión occipitaal izquierda, compatible con un evento isquémico agudo subagudo, que no tengo la foto, pero la verdad por el volumen de la lesión es bastante pequeña. Y estaba esto a nivel occipital izquierdo, lo cual tampoco terminaba de justificar del todo el deterioro agudo del sensorio que tuvo el paciente. Y en la resonancia de cuello, por lo menos en lo que informa, hablan de una lesión a nivel de C2 sin C4 en ese espacio, pero que lo informan acá como una banda líquida. Ya dejó de ser una colección, digamos, lo informa esto como una banda líquida de pequeño volumen que discurría en este espacio y comprometiendo algunos de estos segmentos vasculares, de segmentos musculares. Y sí sigue informando las adenopatías que tenía con cambios necróticos.
En este momento el paciente ya intubado en la terapia, lo volvió a valorar cirugía y otorrino, y acá lo que decidieron es expectar la punción de esa supuesta colección, más que nada porque el laboratorio se mantuvo estable, con los blancos levemente en descenso, y esa nueva resonancia que no mostraba una imagen clara para punzar, y decidieron expectar la biopsia ganglionar que se visualizan. El pronóstico o la evolución del paciente fue bastante malo. Se intentó la sedación la vacación de sedación y el weaning, que fue dificultoso, con muy mal despertar del paciente, que motivó posteriormente a hacer una traqueostomía. Actualmente el paciente está con un esquema antipsicótico amplio, con muy mal manejo farmacológico, que de hecho alterna entre somnolencia y estupor profundo. Nunca tuvo una recuperación del sensorio habitual que tenía el paciente, que era un 6 en 6. En el medio intercurrió con neumonías asociadas al ventilador, que hizo 7 días de tazo y una sepsis a un foco no claro que se trató con meropenem y vancomicina, pero no mucho más. Hoy en día el paciente está totalmente complejizado y con mal pronóstico, ¿no? Pero bueno, un poco lo que nos llamaba la atención es esto, el mecanismo que llevó al evento agudo del deterioro del sensorio, que la causa, la verdad, si bien no parece que tenga una sola causa, no tiene una causa clara. Como supuestas causas que pensamos un poco es esto: obstrucción de vía aérea en función de un paciente con antecedentes de SAOS, una probable colección retrofaringea, más o menos una neoplasia también faringea, y esto, una probable enfermedad obstructiva pulmonar del paciente por el antecedente del tabaquismo. Si bien acá no lo puse, en una de las tomografías previas de tórax se ve que tiene bastante enfisema bilateral, con una PCO2 que por lo menos suele manejar hipercapnia al paciente. Después de causas farmacológicas, es verdad que recibió benzodiazepinas en dosis baja y zolpidem, pero no parecía que justifiquen el cuadro tanto. Y desde lo neurológico, una CB que también por el volumen que tiene y la ubicación no pareciera justificar el deterioro del sensorio. Se pensó en un evento ictal, pero el laboratorio que tenían durante el evento no impresionaba hacer una convulsión. Y como demencia vascular, tampoco cerraban los tiempos de evolución que tuvo. Pero bueno, nada, un poco era esto, no tiene una causa muy clara. Pues llamaba la atención la evolución que tuvo con ese cuadro difuso que refería al paciente. No tiene.